Petro está pasado. Esta es una imperdible columna para reflexionar de Rafael Gómez para Los Irreverentes. Y después de la columna vamos a ir a ecos a propuesta de Petro sobre consulta popular por el nuevosiglo.com.co. Hoy es jueves 13 de marzo de 2025 y esto es MG Noticias. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita. Bueno, vamos a empezar. Petro está pasado. Nosotros no poseemos la verdad, pero habitamos en ella. Blas Piñar. Columna de Rafael Gómez para Los Irreverentes. Blas Piñar, Toledo, 22 de noviembre de 1918. 28 de enero del 2014. Un político español, franquista conservador, junto con Fraga y Iribarne, formaron los cimientos de lo que se podría llamar un partido conservador español, cristiano e hispano, llamado Fuerza Nueva. El 18 de julio de 1981, en la Plaza de Toros de Aranjuez, produjo un discurso de esos que quedan en la memoria de los simpatizantes, de las milicias, de las bases conservadoras, cuando dijo: Dios escribe derecho para los renglones torcidos. Y, en esta ocasión, sobre los renglones torcidos del odio, de la envidia y del miedo, Dios ha escrito derecho. Nos ha brindado este acto clamoroso y entusiasta para defender a España, nuestra España, cristiana e hispana. Se refería Blas Piñar a un momento difícil que vivía España cuando su despótico presidente de la Comunidad de Madrid, el señor Rodríguez Colorado, la emprendió contra Blas Piñar por defender la bandera española, ante lo cual Blas Piñar respondió: Colorado, Colorado, estás pasado, ante los gritos de la multitud. El señor Colorado, más que colorado, parece rojo rojito. Esta vibrante introducción de Blas Piñar para comentar que la actual situación que se está viviendo en Colombia por cuenta del desgobierno amoral, déspota, corrupto, tiránico, envidioso, delirante, decreciente, sociópata desgobierno del petrocaos, donde solamente importan sus caprichos en detrimento de los intereses de Colombia entera, que ve con angustia la infinita capacidad de destrucción del señor Petro y su canibalesco desgobierno que está llevando a la ruina moral de toda una nación, como ha quedado en evidencia durante la votación de la nueva fuerza femenina liberal en la reforma a la salud, independiente al expresidente César Gaviria, quien debería renunciar a dicha corporación por puro decoro personal. Es que ni siquiera cuentan con el aval del Ministerio de Hacienda y se atreve el Congreso en pleno a aprobar todo lo que está aprobando sin ninguna consideración por el pueblo colombiano. El señor Petro y sus caníbales, entre caníbales como Soda Stereo, que lo secundan, han creado una actitud de repulsa ante ellos. Ellos, los rojos, rojitos, como decía Chávez, son demócratas cuando les conviene. Entre comillas, han demostrado que lo que se llama el Estado de las Libertades llegan a pisotearlas y a escupirlas cuando está regido por un grupo de tiránicos, despóticos y arbitrarios y caprichosos y caníbales, como lo es todo el petrosantismo unido. Es que yo me pregunto cómo puede ser posible que una persona con más de 131 procesos judiciales pendientes como el señor Jack Benedetti pueda vivir tranquilo y ser mi interior sin ningún reparo moral de parte de la sociedad, ni del mismo Congreso de la República, ni de él mismo. Bueno, si en la Cámara de Acusaciones 16 representantes hacen la jugadita para que no prosperen más de 110 demandas en contra del señor Petro y su campaña presidencial, ¿qué se puede esperar del Congreso de la República? Y el Minambiente, Susana Muhammad, entregó la licencia para la explotación de una mina de cantera arenera en la zona de Gualiva, Cundinamarca. Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe le formulan un juicio amañado por las diferentes formas de lucha quienes no darán su brazo a torcer. Solidaridad para con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Los colombianos no somos un terrón de azúcar, señor Petro, y estaremos dispuestos a morir por defender, de ser necesario. Puntilla. ¿Ya renunciaron los señores Valencia Cosio y Lapauri a la mesa de negociación con el ELN? Por favor, dejen sus comentarios acerca de esta columna de opinión de Rafael Gómez para los irreverentes y vamos a terminar con ecos a propuesta de Petro sobre consulta popular por el nuevo siglo.com.co. El censo electoral vigente en Colombia es, según los datos de la Registraduría Nacional, de 40.963.370 ciudadanos habilitados para votar. Esto significa que el umbral mínimo de sufragios en cada pregunta que se haga dentro de la propuesta de consulta popular que el gobierno Petro planea llevar a las urnas sobre la reforma laboral y de salud. Claro, si el Senado autoriza, deberá ser de 13.654.456 votos. Es decir, que la pregunta que no logre esa cantidad de sufragios no se considerará válida, sin importar que gane el sí o el no. Igualmente, para ser aprobado cada interrogante se requerirá que la mitad más uno de esos votos sea positivo, es decir, 6.827.229 sufragios a favor, como mínimo. Se trata de un umbral de participación electoral muy alto. De hecho, algunos analistas traen a colación que la última consulta popular votada en Colombia, de origen popular y no gubernamental como la actual, fue la anticorrupción en 2018. En esta fueron a las urnas 11.672.122 ciudadanos, equivalentes al 32,04% del censo electoral de entonces, 36.421.026. Es decir, que le faltaron alrededor de 500.000 votos para llegar a los 12.140.342 sufragios mínimos que se requerirían del umbral base de participación, correspondientes al 33,33% del censo. Aquí hay una gran diferencia con la propuesta de Petro sobre la eventual consulta popular alrededor de las reformas a la salud y laboral. Mientras que estas iniciativas generan división en la opinión pública, en la anticorrupción todas las preguntas, así ninguna fuera aprobada porque no alcanzó el umbral mínimo de participación, tuvieron más del 99% de votos por el sí, precisó un estratega político que fue promotor de la consulta de 2018 y que pidió la reserva de su nombre, ya que trabajaba en un centro de estudios políticos y debe pedir previa autorización para hablar con la prensa. Agregó que las encuestas evidencian que la opinión pública está muy dividida frente a los alcances de la reforma laboral y de salud, y ese es un hecho que marca un escenario político muy distinto al de la consulta anticorrupción, que tenía pocos críticos en la escena pública. Y esa división de hoy en cuanto a las reformas está incidida no solo por el análisis que hace cada persona en torno a si le convienen o no los cambios en los sistemas de salud y laboral, sino por su propia postura frente al gobierno Petro, su gestión y la posibilidad de que su proyecto político sea reelegido y derrotado en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2026. Es decir, que la consulta popular, si la plenaria del Senado la llega a viabilizar, algo que está por verse porque el gobierno allí es minoría, podría terminar siendo un plebiscito sobre la persona y la gestión del presidente. De acuerdo con el análisis del citado estratega, Petro ganó en la segunda vuelta presidencial de junio de 2022 con 11.292.758 votos, equivalentes al 50,4% de los sufragios válidos en esa elección, que fueron 22.397.483. Como se dijo, para poder aprobar las reformas vía consulta popular, el gobierno necesitaría que por cada pregunta voten 13.354.456 ciudadanos y la mitad más uno por el sí, es decir, 2,3 millones de votos más que los que sumó para ganar la Casa de Nariño. Este dato es clave no solo porque las encuestas muestran que hoy Petro tiene el apoyo promedio del 30% de los consultados, sino porque será el elemento fundamental para que los sectores antipetristas decidan qué es lo que más les convendría frente a una eventual citación a las urnas este año.
puntualizó que el antipetrismo tendría dos alternativas: participar masivamente en las urnas enarbolando las banderas del no, aprovechando el plus de la división de la opinión pública ante las reformas y el desgaste presidencial, pero corriendo el riesgo de movilizar votos que estarán ayudando al gobierno a lograr el umbral mínimo de participación, o sea, los 13,6 millones de sufragios, o podrían optar por la abstención activa, llamando a sus partidarios a no votar, esto partiendo del escenario de que al petrismo, desgastado tras 2 años y 7 meses de convulsionado gobierno, le quedará muy difícil jalonar 13,6 millones de personas a las urnas, un respaldo que no alcanzó ni cuando fue elegido presidente en junio de 2022, su punto más alto en materia electoral. Bueno, esto es un interesante análisis que vale la pena tener en cuenta del nuevosiglo.com.co, al igual que la columna de Rafael Gómez para los irreverentes, titulada Petro está pasado. Por favor, dejen sus comentarios. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Tus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.